Bueno, antes de empezar este tema, vamos a hacer una tefilá, a invitar al Santo de Israel, que Él esté en medio de nosotros. Así que, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim Altísimo, te damos gracias a Kadosh Baruj Hu por esta mañana nueva que nos regalas para poder presentarnos delante de ti, tú que das la vida, que eres el dador de todas las cosas. Te clamamos, Adonai, que tú nos otorgues de tu grandeza, de tu majestad, de sabiduría e inteligencia, Elohim poderoso, para seguir avanzando en el conocimiento de esta lengua, Kadosh Baruj Hu, que es una lengua sagrada, Elohim poderoso, que tú seas el maestro por excelencia en nuestras vidas, que ministres nuestras almas y nos reveles grandes cosas de tu Torah, aún de la lengua sagrada, Kadosh Baruj Hu. Te damos nuevamente gracias y que seas tú en medio de cada persona que desea aprender de tus caminos, Elohim poderoso. Amén, amén, amén. Como yo les comentaba, vamos a tomar un tema nuevo, que es el futuro el futuro de los verbos, ¿cierto? Nosotros vimos el pasado se manejaban a través de sufijos, ¿verdad? Pero ahora el futuro lo manejaremos a través de prefijos, ¿bien? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto y, como hemos visto, se maneja a través de los binyanim, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el binyamin efal, ¿listo? Efal. Este binyamin se usará solamente para la primera persona singular. Bueno, es decir, para ani, yo. Entonces, básicamente, esta será la estructura de los verbos, la que encontramos a este lado. La estructura se dará por una alef con un segol. La segunda consonante vendrá con Sheba, la tercera consonante con Pataj, y pues acá seguirá la tercera consonante que no llevará ninguna Nekudot. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos y vamos a ver en esta ocasión el shores de los verbos. ¿Listo? El shores los he puesto con la tercera persona singular masculino en pasado, ¿cierto? Que es el PAAL, que es finalmente la estructura inicial que empezamos a estudiar. Voy a pedirle el favor a Armando, por favor, si me puedes ayudar a leer la oración que tenemos, la pequeña oración que tenemos acá. Shalom, more. ¿Perdón? Shalom, la primera oración. Sí, señor. Ni avear. Har. ¿Listos? Muy bien. Entonces recordar que la segol es la E y aquí va a sonar Har. ¿Listo? Har, sí. ¿De dónde viene? Del shores Bahar, que significa eligió, ¿cierto? Entonces, Ani Ebhar significará yo elegiré en el futuro. Muy bien. Claudia, ayúdame con la siguiente. Ani. ¿Cómo era esto? Ebra. Muy bien. Ani Ebra. Muy bien. Entonces, aquí ya estamos viendo, ¿no? La característica principal, si vemos el shores es bara. Entonces, detrás de la bet agregamos una alef y entonces seguidamente pues ponemos el shores. Como vimos aquí, se está comportando de la misma manera. La alef, la primera consonante con una sheva, la tercera consonante con pataj y la última pues no tiene nekudot. Aquí empiezan a haber unas pequeñas variaciones, ya no va con pataj, sino con una kametz, ¿bien? Pero esa es como la estructura básica. Bueno, vamos entonces con Elizabeth, con la siguiente. Ani Esak. Etzak. Ahí está, perfecto, muy bien. Viene el verbo tzaak,
¿cierto? Que es gritó. Entonces será ani etzak, ¿cierto? Ahí está bien. Yo gritaré. Nuevamente, Aleph, Sheva, Patach y la última no tiene. Entonces, casi que es muy estable esta estructura. Muy bien. Jesús, ayúdame con la siguiente. Shalom a todos. Shalom. Ani ete shop. The shop. Echshop. The shop. Muy bien. Y viene de la raíz hashab, ¿cierto? Hashab. ¿Qué significa pensó? Entonces, yo pensaré. Aquí ya empiezan algunos cambios un poco más fuertes, porque aquí ya no sigue una pataj, sino un holem, ¿cierto? Pero de esta manera es que se escribe este verbo, shop. Bien. Listo, vamos entonces con Katia. Ani tag. Eftah. Muy bien. Yo abriré, ¿cierto? Viene del verbo patah. Aquí, como les he contado, está el shoresh. Y entonces, nuevamente, con esta estructura, Aleph, Sheva, patah, ¿cierto? Bien. Entonces, Mauricio. Buenos días, More. Boker Tov. Ani ro. Rock. Muy bien. Viene de la raíz arak, ¿cierto? Maté, perdón, mató. Y entonces aquí es yo mataré, ¿cierto? Bien, entonces ya la estructura cambió nuevamente, un segol y un jolam, ¿cierto? Bien. Ahora, por último, con este ejemplo, Rocío. Boker Tov, More. Boker Tov. Ani ajaper. Ajaper, ¿cierto? Y su raíz es afar, cubrió. Entonces yo cubriré. ¿Bien? Bien. Entonces es bastante fácil. Si quisiéramos saber si un verbo se encuentra en futuro para la primera persona singular, sabremos que siempre empieza con una alef. ¿Listo? Y luego va el shoresh, ¿cierto? Básicamente con esta estructura puede ser que en algunas ocasiones se modifique, ¿cierto? Vamos a ver algunas excepciones que suceden con esta estructura, porque como en todo hay algunas excepciones o algunos cambios, ¿cierto? A veces el shoresh empieza con una alef, ¿cierto? Entonces, si empieza con una alef, es probable que se repita al principio, se vean dos alef, ¿cierto? Entonces, por favor, Zoraida, ayúdame con este ejercicio. Boker Tov, More, y a todos. Boker Tov. Entonces sería Ani Ese. Sof. ¿Cierto? Perdón, Eso. Sof, muy bien. Ahí hay una doble sof. Entonces, significa yo levantaré, ¿verdad? Viene de la raíz asaf, que es levantar, ¿cierto? Pero no en todas las ocasiones. Si el shoresh empieza con una alef, no siempre sucederá como acá, que veremos una doble alef. Vemos aquí el ejemplo, la palabra comer, comió, ¿cierto? Ajal. Entonces, veamos qué sucede con esta. Y por favor, alguien más que nos ayude a leer. Armando. Shalom, More. Ani ojal. Ojal, ¿verdad? Sí. Entonces, este es un caso específico. Entonces, es un caso específico porque, como vemos, el shoresh empieza con alef, ajal, pero no se repite una doble alef. Entonces, es algo específico que puede suceder con los shoresh que empiecen con alef, y podemos reconocerlo porque no tiene una estructura en pasado.
No tiene ninguna estructura de las que conocimos en pasado. Y en el presente se dice también de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, básicamente estos casos habrá que memorizarlos para identificarlos fácilmente, ¿no? Aquí se puede identificar fácilmente porque por la doble alef, pero ya acá no, ¿verdad? Bueno, otro caso específico es cuando el verbo empieza, el shores empieza con una iot, y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, Claudia, ayúdame con esta frase. Ani Esheb. Ani esheb, ¿cierto? Significa me sentaré en el futuro. Pero este empieza con yod y ashab, que significa se sentó, ¿cierto? Y ashab. Entonces empieza con una yod. ¿Qué sucedió con la yod en este caso? Se pierde y se reemplaza la alef, ¿verdad? Entonces puede ser difícil de identificar porque se ha perdido una de las letras del shoresh, ¿cierto? Que es la yod. Pero pues ya con esta regla aprendemos a identificarlo. Empieza con una alef y pues siguen las otras dos palabras del shoresh, ¿cierto? Me sentaré. Bueno, Elizabeth, ayúdame con el siguiente ejemplo que tenemos de la yod. Ani eda. Anieda, ¿cierto? Viene del verbo yada, que es conoció. Entonces este significa yo sabré, o conocer, o yo conoceré o sabré, ¿bien? Entonces, nuevamente, sucede lo mismo, se perdió la yod y se reemplaza por la alef, pues debido a que está en el futuro, ¿bien? Entonces, esto sucede con un shoresh que empiece con yod. Vamos a ver también otras irregularidades con otros dos verbos. Y por favor, Jesús, ayúdame con la frase. Ani eten. Correcto, anieten. Esto significa yo daré. El shores, ya lo hemos conocido de antes, significa Natán. Entonces, en esta irregularidad, sucede que el shores empieza con nun. Pero esta nun también se está perdiendo, eten, ¿verdad? Es bastante fácil identificarlo porque empieza por la alef. Nunca el verbo dará, o daré, o dar, empieza con alef a menos de que esté en el futuro, ¿cierto? Entonces, bien, vamos a ver el último ejemplo de esta irregularidad y ayúdame por favor, Katia. Ani ella. Esha. Entonces dice, yo cargaré. ¿De dónde viene? Del shoresh nasha, ¿verdad? Cargó. Nasha. Yo cargaré. Nuevamente la nun se pierde y se ha reemplazado pues por la alef, que es el prefijo normal de los verbos en futuro en primera persona singular. ¿Bien? Entonces, para retomar. Hay algunos casos en los que se puede presentar una doble alef si el shores empieza con alef, como es este caso. Pero no siempre sucederá. Solamente se encontrará una alef, que es la alef del prefijo del futuro. En cuanto a la yod generalmente se perderá y se reemplazará por el prefijo de la alef. De igual manera sucederá con la nun, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que en general los verbos que empiezan con alef, con yod y con nun, en el futuro siempre van a ocurrir alguna irregularidad. ¿Listo? Eso es lo que vamos a encontrar en los demás pronombres. No solamente va a suceder en la primera persona, sino que también va a suceder en las demás. Eso lo vamos a ir viendo en otras sesiones, ¿vale? Entonces, antes de seguir y de hacer un ejemplo, quiero ver si de pronto ha quedado claro o si tenemos alguna duda. Perdón. Entonces aquí tenemos los demás ejemplos que vimos. Estos no tuvieron ningún cambio, ¿cierto? Y estas son nuestras excepciones. Muy bien.
Entonces, bien, vamos a seguir entonces con nuestro ejemplo. Por acá yo preparé un ejercicio bastante fácil, que es la oración: yo daré mucha agua del mar. Es un ejercicio muy sencillo, ¿listo? Entonces empieza con el yo. Yo se dice ani. ¿Recuerdan cuál es el shores del verbo dar? ¿Alguien que Natán. recuerda? Natán. Bueno, es el verbo, un momento, es el verbo natán. Muy bien. Entonces vamos a poner el shores. Vamos a empezar con el shores para que nosotros siempre tengamos en cuenta, pues precisamente, los shores de los verbos. Y de aquí partiremos a poner nuestra estructura, la que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer para que quede en futuro? Cambiar la nun con la Con al. Ale. Correcto. Entonces, es el caso en el que la nun se pierde y la reemplazamos por una alef, ¿cierto? Y queda el verbo eten, ¿cierto? ¿Verdad? Bien, entonces este eten, recordemos que básicamente la alef empezará con segol. Generalmente, no siempre, pero generalmente empezará con segol, es lo más común. ¿Listo? Y aquí la tap ya no se dice con patar, sino con sere. Ani eten. ¿Listo? Ahí ya tenemos yo daré. Yo daré. La siguiente palabra es bastante fácil. ¿Alguien la conoce? Mucha. Me notó, era de esto, ay Dios. La rabá era Rap. Correcto. ¿Cierto? Entonces es rap. ra. Con B. ¿Listo? Rap. Ahí lo tenemos. Rap. Y agua, también es bastante fácil. May. Mine. Ahí, muy bien. Ah, perdón. Mine. Mine. Creo que está bien. Bueno. Mine, entonces, agua del mar. Entonces, ¿cómo se dice mar? Yam. Yam. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un esmihut, ¿cierto? Pero esta esmihut, de hecho, está definida, ¿cierto? Debemos agregar una G antes de la palabra mar. Ahí la tenemos. ¿Qué nekudot deberá llevar esta G? Recordemos en nuestras notas, en nuestras tablas. ¿Cómo se llama esta? La rayita, porque La no es pataj. una pataj. Correcto. ¿Por qué va esta? Porque la primera consonante no es una gutural. Ajá. Entonces es una regla muy fácil. Y entonces la yod vendrá con dagesh, ayam. Pero falta algo más en la esmihut. ¿Recuerdan qué es? Es mismo. No. Esta palabra está Sí, falta, more, cambiar el plural por ser Dios. correcto. Este plural es un plural del tipo masculino, ¿no? El im, ¿cierto? Entonces nos toca cambiar este im por un sereyot. ¿Cierto? Listo, ahí va. Maye. Maye, jamay. ¿Listo? Y ahí ya completamos nuestra oración. Ani, bueno, vamos a pedirle el favor a alguien que lo quiera leer. Voy a pedirle el favor a Katia. Ayúdanos a leer esta frase. Yo la voy a acercar un poco más. Y ayúdanos a traducirla. Ani, Ajá, es. yo, eten, era, daré, Daré, muy bien. rap, toda, Mucha. mucha, me acordé de la palabra. Ujú. Maí,
Mayé. Mayé. Muy bien. Ay, me perdí en eso. ¿Listo? ¿Alguien que que es le agua. ayude? Agua. Muy bien. ¿Se lee cómo se lee? Mayé. Ayer. Agua Muy de, bien. Agua de. Aún mejor. Ayam. Ella. Ayam. Muy bien. Mar. Del mar. Ahí está. Bastante sencillo, ¿no? Esta oración es muy sencilla, pero bueno, aquí entonces tenemos una pequeña práctica de lo que hemos estado revisando, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora en adelante en nuestras próximas sesiones es que vamos a continuar con el futuro de la segunda persona, masculino y femenino, de la misma manera la tercera persona, y luego veremos los plurales. La idea es que luego de nuestras sesiones hagamos un ejercicio y vamos a tratar de hacerlo pues un poco enfocado en los temas que hemos visto anteriormente también. ¿Listo? Así que con esto vamos a terminar nuestra sesión por el día de hoy y espero que haya sido pues de gran bendición. ¿Vale? Y la nun Vale. o la U. Listo. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, thank Me da you, pena molestar. Hashem. תודה לך, Hashem. ספסיבה, Hashem. Merci, gracias, Hashem.